¿Por qué algunas personas solo te ofrecen migajas emocionales como si no fueras digno de algo completo y verdadero? La respuesta puede encontrarse en una advertencia clara de la palabra. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Mateo 7:6. Este versículo revela una verdad profunda. Hay corazones incapaces de valorar lo genuino, porque su debilidad no es la falta de amor, sino el miedo a enfrentarse a quien no pueden controlar. Hoy exploraremos cómo identificar ese punto débil oculto de quien da migajas, y te mostraremos cómo recuperar tu valor espiritual sin caer en ciclos de dependencia. Revelaremos los pasos para transformar tu dolor en fortaleza y aprender a marcar límites que sanan. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando decides no conformarte con menos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues esperando amor donde solo recibes sobras emocionales, te esfuerzas por agradar, das lo mejor de ti y aún así te devuelven indiferencia, ausencias, promesas rotas, gestos tibios? Una parte de ti lo justifica. Crees que con paciencia o demostrando más amor, esa persona cambiará. Pero otra parte más profunda empieza a doler. Es un dolor silencioso persistente que te grita que algo no está bien. Y aunque intentas ignorarlo, ese vacío te está hablando Dios. No quiere que vivas de migajas, porque no fuiste creado para mendigar lo que por esencia ya te pertenece. El amor verdadero no se ruega, se reconoce y se honra. En Mateo 7:6, Jesús advierte: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Este versículo encierra una verdad poderosa. No todo el mundo está capacitado para recibir lo que viene de Dios, y cuando tú ofreces tu amor, tu lealtad, tu entrega desde un corazón puro, estás dando algo sagrado, algo que proviene de lo más profundo de tu esencia. Si quien lo recibe no lo valora ni lo respeta, estás en peligro espiritual, emocional y hasta físico. Hay personas que no pueden amar porque aún no han sido sanadas, no tienen amor que ofrecer porque ni siquiera se han permitido recibirlo de Dios. Por eso no es que no sepan cómo amarte, es que no pueden, no han sido restauradas. Y cuando tú te vinculas con alguien emocionalmente seco por dentro, terminas siendo una extensión de su vacío. Esa es la raíz espiritual de las migajas emocionales. No es solo una cuestión de autoestima, es un conflicto profundo entre la luz que portas y la sombra que habita en quien no sabe valorarte. Esto lo vemos claramente en la historia de Samson y Dalila en Jueces 16. Samson era un hombre apartado por Dios, desde su nacimiento lleno de propósito y fuerza espiritual. Pero su debilidad era emocional. Se aferró a una mujer que no compartía ni respetaba su llamado espiritual. Ella no lo amaba, lo usaba, lo manipulaba, le daba migajas, lo mantenía apegado a base de seducción mientras vendía su alma a los enemigos de Dios. Dalila representa a ese tipo de personas que no buscan construir contigo, sino controlar lo que representas. No quieren tu corazón, quieren el poder que emanas, lo que tu presencia les otorga frente a otros, el estatus, la seguridad, el acceso a lo que no podrían alcanzar por sí mismos. Y Samson, aunque tenía la fuerza para derribar ejércitos, fue vencido por alguien que apenas le ofrecía afecto. Sus emociones lo cegaron hasta que terminó humillado, sin visión física ni espiritual, atado y esclavizado así. Actúa el espíritu de la migaja, te atrae, te ilusiona, te retiene, y cuando menos lo esperas, ya no sabes quién eres ni qué vales, porque entregaste lo sagrado a quien no podía reconocer su valor. Cuando das lo mejor de ti a alguien que no sabe recibirlo, tu alma comienza a erosionarse lentamente. Te preguntas por qué no es suficiente, por qué te siguen ignorando, y terminas creyendo que el problema está en ti. Pero no se trata de que no sea suficiente. Se trata de que esa persona no está capacitada para recibir amor real. Tal vez nunca lo ha conocido. Tal vez le aterra. Tal vez su corazón está endurecido por heridas no sanadas. Pero lo cierto es que su incapacidad para darte lo que mereces no define tu valor. Define su desconexión con el amor de Dios. En 2 Timoteo 3,
2:5, Pablo describe a los hombres de los últimos tiempos como amadores de sí mismos, vanagloriosos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y concluye, a estos evita. Esto es clave, porque muchas veces creemos que por amar debemos aguantarlo todo, pero Dios nos llama a evitar lo que nos contamina, a apartarnos de lo que desvía nuestro propósito, a cerrar el corazón a relaciones que solo traen confusión y desgaste. El problema es que las migajas se disfrazan de esperanza, un mensaje inesperado, un gesto mínimo, una promesa futura. Todo eso parece indicios de cambio, pero no lo son. Son apenas lo justo para mantenerte atado, para que no te vayas, para que sigas esperando. Y cuanto más esperas, más se alimenta el ciclo de dolor. Cada migaja se convierte en una excusa para seguir ahí, y poco a poco empiezas a negociar con tu dignidad. Justificas el maltrato emocional, minimizas el desprecio y te acostumbras a recibir menos de lo que mereces. El enemigo no necesita destruirte con odio, le basta con convencerte de que no vales lo suficiente para recibir amor completo. Y una de sus estrategias más sutiles es mantenerte en relaciones a medias, vínculos que simulan amor, pero están vacíos de verdad. La Biblia lo llama yugo desigual, y no solo se refiere a la fe, sino también a la calidad de unión. Cuando dos no caminan al mismo ritmo, uno siempre terminará arrastrado, el otro frenado, y ninguno llegará al propósito que Dios planeó. Por eso es necesario abrir los ojos espirituales, no para juzgar, sino para discernir la calidad de los lazos que has permitido en tu vida. Porque cuando tú portas un llamado, cuando cargas una unción específica, no puedes vincularte con cualquiera. No todos están preparados para caminar contigo. Y si insistes en compartir tu propósito con quien solo te ofrece migajas, terminarás diluyéndote poco a poco hasta olvidar quién eras. Recuerdo el caso de una mujer que servía con pasión en su iglesia, siempre dispuesta, siempre amorosa, pero en su vida personal vivía atrapada en una relación llena de promesas incumplidas. Él no venía a los cultos, no oraba con ella, desaparecía por días. Pero cuando regresaba lo hacía con palabras dulces y una sonrisa. Ella lo tomaba como una señal de esperanza, hasta que un día, en medio de una oración, sintió fuertemente que Dios le decía: tú no eres una opción, tú eres hija de rey, y eso la quebró. Lloró por horas, no porque no lo supiera, sino porque por fin lo creyó, y esa fue la última vez que aceptó una migaja emocional. Esa es la diferencia entre saber tu valor y vivir desde él, porque muchos saben que merecen algo mejor, pero no han permitido que esa verdad descienda al corazón y transforme sus decisiones. Jeremías 17:9 nos dice engañoso: es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto significa que incluso nuestras emociones pueden traicionarnos cuando no están alineadas con la verdad de Dios. Por eso es tan importante no solo sentir, sino conocer la palabra para que podamos evaluar nuestras relaciones con sabiduría divina y no con impulsos o carencias. Vivir de migajas emocionales no es solo triste, es peligroso. Te desconecta de tu identidad, de tu propósito, de tu capacidad de soñar, porque te acostumbra a lo poco. Y cuando te acostumbras a lo poco, rechazas inconscientemente lo grande. Empiezas a creer que el amor completo no existe, que todas las personas son iguales, que nada vale la pena, y así el enemigo te arranca lo más valioso: tu fe en el amor, tu visión de futuro, tu energía para crecer. Pero Dios no te ha llamado a sobrevivir emocionalmente, te ha llamado a vivir con abundancia emocional, espiritual y afectiva. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta abundancia no se limita a lo material, incluye tus relaciones. Dios quiere que estés rodeado de personas que te honren, que te impulsen, que te reflejen su amor. Y si hoy estás atrapado en una relación que solo te ofrece migajas, es momento de hacer una pausa y mirar hacia el cielo,
pedirle al Espíritu Santo que te revele si estás dando perlas a quien no sabe valorarlas, si estás entregando tu corazón a quien solo lo utiliza como comodín, si estás retenido en un vínculo que Dios nunca aprobó. Porque a veces no es el diablo el que está bloqueando nuestras bendiciones, somos nosotros los que estamos atados a relaciones que Dios ya quiso cerrar. La historia de Lot y su esposa en Génesis 19 es un ejemplo claro. Dios les da la orden de salir de Sodoma, una ciudad contaminada espiritualmente y emocionalmente. Les dice que huyan y no miren atrás. Pero la esposa de Lot no puede resistir la tentación de volver la mirada. Su corazón seguía atado a lo que dejaba y al hacerlo queda convertida en estatua de sal. Este acto aparentemente simple revela una verdad espiritual poderosa. Mirar atrás hacia relaciones contaminadas puede paralizarte, convertirte en estatua emocional. Alguien que está presente físicamente, pero inmóvil emocionalmente atrapado en lo que fue, en lo que pudo ser, en lo que nunca llegó. Hoy Dios te está llamando a salir de Sodoma emocional, a dejar atrás la ciudad de las migajas, a correr hacia tu propósito con decisión, sin mirar atrás, sin justificar lo injustificable, sin romantizar el rechazo, porque cuando aceptas menos de lo que mereces, te estás negando la oportunidad de recibir lo que Dios realmente tiene para ti. Tal vez sientes que soltar esa relación es imposible, que sin esa persona te quedarás solo, que no podrás volver a amar, que nadie más te va a querer. Pero esas son mentiras disfrazadas de lógica, porque Dios no necesita la presencia de alguien ausente para cumplir sus promesas. Dios no necesita que te aferres a quien no te ama para mostrarte tu valor. Al contrario, cuando sueltas el falso amor, haces espacio para que llegue el verdadero. El proceso no es fácil, lo sé, duele cerrar puertas, duele soltar lo conocido incluso cuando nos lastima, pero también duele quedarte en un lugar donde tu alma se marchita, donde tu risa se apaga, donde tu corazón vive en alerta, esperando un mensaje, una señal, un gesto que casi nunca llega, y cuando llega es apenas eso, una migaja. Deja que el Espíritu Santo te guíe, permite que su voz te muestre lo que no has querido ver, deja que Él te devuelva la vista espiritual, como lo hizo con el ciego de Juan 9. Después de años de oscuridad, Jesús escupió en tierra, hizo lodo y lo puso sobre sus ojos, diciéndole: ve a lavarte al estanque de Siloé. Y cuando lo hizo, pudo ver por primera vez. Esa visión nueva también está disponible para ti, una visión clara sobre quién eres, lo que vales y quién verdaderamente debe estar a tu lado. Cuando Dios abre tus ojos, ya no puedes aceptar lo que antes tolerabas, ya no puedes celebrar lo que antes te conformaba, porque has probado algo mejor, has sido tocado por la verdad, y una vez que la verdad te toca, te libera. Juan 8:32 lo dice claramente: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No naciste para ser opción, naciste para ser propósito. No estás aquí para ser plato de segunda, estás aquí para vivir con plenitud. No permitas que el miedo te haga abrazar la escasez emocional. El amor que viene de Dios no lastima, no confunde, no esporádico, no disfraza indiferencia de espacio ni desprecio de carácter. El amor que viene de Dios edifica, consuela, levanta, cubre, cuida, honra. Ese es el estándar que debes tener. Y cuando por fin entiendes eso, cuando dejas de negociar con tu valor, algo cambia en el mundo espiritual. Lo que antes te ataba pierde poder, lo que antes dolía se convierte en lección, y lo que parecía imposible se vuelve el primer paso hacia tu restauración completa. El origen espiritual de las migajas queda desenmascarado, y tú quedas listo para el siguiente nivel. Entender cómo opera alguien que solo da migajas emocionales es entrar en un terreno donde el amor es reemplazado por la manipulación, donde los gestos pequeños no son actos de cariño, sino estrategias calculadas para mantenerte enganchado. Hay quienes no te dan más, no porque no puedan, sino porque saben que al darte lo justo, pueden controlar tus emociones, tu esperanza y tu entrega. Todo está fríamente dosificado para que nunca te vayas, pero tampoco sanes. El ciclo se repite una y otra vez, porque quien da poco rara vez lo hace por accidente, lo hace con intención.
con un propósito oculto que muchas veces se escapa a tu entendimiento porque tú amas desde la transparencia, pero ellos actúan desde el control. En Proverbios 26:24, la Escritura advierte: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. El corazón del que manipula no busca comunión, busca dominio. Por eso quien da migajas necesita medir cada muestra de afecto, necesita que te mantengas emocionalmente hambriento para que nunca te atrevas a exigir algo completo. Una disculpa a tiempo, un compromiso claro, una lealtad estable, no aparecen porque el objetivo no es construir una relación, sino sostener un juego de poder disfrazado de vínculo. En Génesis 3, el enemigo no engaña a Eva con una mentira abierta, sino con una distorsión sutil de la verdad, con una pregunta que siembra duda, con un ofrecimiento que promete más, pero deja menos. Así funciona también. Quien da poco insinúa que cambiará, que ahora sí se entregará, que lo que estás recibiendo es apenas un comienzo, pero ese comienzo nunca termina de llegar. Las promesas son el cebo, el silencio es el castigo, y tú te conviertes en alguien que vive pendiente de señales en lugar de certezas. La manipulación a través del vacío funciona porque toca una necesidad real de ser amado, valorado, visto. Y quien conoce tu hambre emocional sabrá exactamente cuánto darte para no llenarte y cuánto quitarte para mantenerte débil. De esta forma, tu dependencia no está basada en amor, sino en carencia. Esperas un mensaje, una mirada, una palabra, y cuando llega, aunque sea mínima, tu alma se tranquiliza por un instante, pero no porque haya habido restauración, sino porque el vacío fue apenas calmado. En Santiago 1:8 se describe al hombre de doble ánimo como inconstante en todos sus caminos. Esa inconstancia no es casual, es funcional. Sirve para desestabilizarte, para mantenerte confundido, para que nunca sepas si debes quedarte o irte, si estás siendo valorado o apenas tolerado. Porque mientras más tiempo pases intentando interpretar el silencio o descifrar una actitud, más energía espiritual y emocional consumes y menos claridad tienes sobre lo que realmente estás viviendo. La persona que actúa así no lo hace necesariamente desde una maldad consciente. Muchas veces se trata de estructuras internas quebradas, corazones endurecidos por el pecado o el rechazo, almas que aprendieron a manipular porque nunca aprendieron a amar, pero eso no cambia. El efecto que produce en ti, terminas envuelto en una telaraña emocional, donde tú das desde la fe y el otro opera desde la estrategia. Mientras tú esperas crecimiento, el otro planea retención. La Biblia dice en Efesios 5:6 que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Las palabras sin acción son una forma de manipulación. Se prometen cambios, se juran compromisos, se utilizan versos y espiritualidad para justificar ausencias, se esconde la indiferencia bajo el argumento de estar procesando algo personal. Y tú, mientras tanto, cargas con la culpa de sentir que estás exigiendo demasiado, cuando en realidad apenas estás pidiendo lo justo. El vacío como arma emocional es una de las tácticas más antiguas del enemigo, porque provoca desgaste sin confrontación directa. No hay insultos visibles, no hay golpes emocionales evidentes, solo hay ausencia, la ausencia prolongada del amor, de la atención, del cuidado. Esa ausencia se convierte en una voz que susurra que no eres suficiente, que estás pidiendo demasiado, que lo estás arruinando todo. Pero esa voz no viene de Dios, porque Dios nunca te hace mendigar lo que Él mismo creó para bendecirte. En Jeremías 2:13, Dios reclama a su pueblo: dos males han hecho, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Una cisterna rota, no importa cuánta agua le eches, nunca estará llena. Y así es el corazón de quien te da migajas. No importa cuánto amor, paciencia, comprensión tú pongas, nada será suficiente, porque su alma está rota. Y mientras tú crees que estás ayudando, en realidad estás perdiendo lo que Dios puso en ti.
La manipulación necesita dos cosas para sobrevivir: tu esperanza y tu silencio. La esperanza de que algún día cambiará, y el silencio que evita confrontar lo evidente. Mientras tú esperas el milagro de un cambio, la otra persona se acomoda en su posición de poder porque sabe que no te irás, sabe que tu fe en lo que podrían llegar a ser es más fuerte que tu discernimiento sobre lo que realmente son, y ahí es donde se instala el ciclo tóxico. La palabra en 2 Corintios 11:14 nos recuerda que Satanás se disfraza como ángel de luz, es decir, no siempre el mal se presenta como amenaza, a veces se presenta como posibilidad, como potencial, como todavía no es, pero algún día será. Y tú, en lugar de discernir, te entregas porque quieres creer, porque estás convencido de que el amor todo lo puede, todo lo soporta, pero olvidas que ese mismo amor, según 1 Corintios 13, también se goza de la verdad, no de la injusticia. Y vivir de migajas es una injusticia disfrazada de paciencia. Cuando una persona da poco de manera constante, está enseñándote cuál es su capacidad real. Y si su entrega nunca crece, nunca madura, nunca se estabiliza, no es por falta de tiempo, es por falta de interés espiritual, por falta de sanidad emocional y por falta de voluntad de caminar a tu ritmo. Quien quiere estar contigo, crece contigo. Quien quiere lo fácil te frena para que no avances más de lo que le conviene. En Juan 12:6 se nos habla de Judas, el discípulo que criticó a María por ungir a Jesús con un perfume costoso. Su argumento era noble. Dijo que era mejor venderlo y dar el dinero a los pobres. Pero el texto aclara que no lo dijo porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón. Tenía la bolsa del dinero y sustraía lo que se echaba en ella. Judas representa esa figura que dice amar, pero en realidad toma lo que puede, mientras disfraza su intención de preocupación cuando alguien te da poco, pero siempre espera recibir mucho. Está operando en ese mismo espíritu. No da porque le importe, da lo justo para seguir teniendo acceso. La estrategia del vacío se basa en que tú no te valores lo suficiente como para exigir más que lo mínimo. Por eso la manipulación comienza siempre con la idealización. Te dicen que eres especial, que nadie como tú, que hay una conexión única. Y cuando ya estás entregado, entonces empiezan los cambios, los silencios, las ausencias. Y tú, en lugar de ver eso como una señal, comienzas a justificarlo. Te dices que está pasando por un mal momento, que necesita espacio, que algún día entenderá, y todo eso mientras tú te vas apagando. La palabra de Dios es clara en cuanto a los frutos. En Mateo 7:16, Jesús dice: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La apariencia no define a una relación, el fruto sí. Y si el fruto de una conexión es ansiedad, confusión, miedo, dependencia, entonces no es una relación saludable. No importa cuántas promesas existan, cuántas veces diga que te ama, si no hay frutos dignos de ese amor, entonces es hora de discernir con madurez espiritual. El mayor riesgo de permitir que el vacío se instale en tu corazón es que termines creyendo que es normal que una relación sea inestable, que es parte del proceso amar a quien no te ama bien, y que es tu deber esperar hasta que algún día decida darte lo que desde el inicio debió ofrecerte. Eso no es amor, eso es adicción emocional. Y la adicción espiritualizada se convierte en una trampa difícil de romper, porque crees que Dios te está pidiendo que te quedes cuando en realidad te está mostrando que es hora de soltar. En Isaías 30:15, Dios declara: en descanso y en reposo serán salvos, en quietud y en confianza estará su fortaleza. Pero no quisieron porque estaban acostumbrados al caos, a la lucha constante, a la tensión emocional. Muchos no eligen la paz porque han sido entrenados en la guerra emocional. Y cuando alguien da migajas, suele elegir personas con esta herida, con esta tendencia a buscar intensidad en lugar de estabilidad. Así se perpetúa el ciclo del vacío.
La estrategia del que da poco se vuelve eficaz cuando encuentra en ti una identidad fracturada. Por eso la restauración comienza por dentro. No se trata solo de salir de una relación tóxica, se trata de dejar que Dios sane las raíces que te hicieron pensar que merecías eso que debías, conformarte con eso que no podrías aspirar a algo más. Por eso, Efesios 3, 17 a 19, dice que debemos ser arraigados y cimentados en amor, para conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, porque solo cuando estás cimentado en el amor verdadero, puedes rechazar con convicción lo falso. El vacío se combate con plenitud, la plenitud que viene del Espíritu Santo, no de otra persona. Cuando estás lleno del amor de Dios, los vacíos ajenos ya no te arrastran cuando sabes quién eres. Los juegos de poder ya no te manipulan. Y cuando entiendes que el amor de Dios es abundante y gratuito, no aceptas más relaciones donde todo es escaso y condicionado. Si alguien te da poco de forma constante, te está mostrando exactamente cuánto está dispuesto a invertir en ti. Y si tú decides quedarte aún conociendo esa medida, estás invirtiendo tu tiempo, tu energía y tu propósito en una tierra estéril. Jesús habló sobre esto en Mateo 13, en la parábola del sembrador. Explicó que no toda semilla cae en buena tierra. Algunas caen junto al camino, otras entre piedras, otras entre espinos. Y aunque la semilla es buena, no prospera porque el terreno no lo permite. Tú puedes ser una excelente persona, tener una fe viva y un corazón dispuesto, pero si entregas tu semilla a tierra que no la recibe, estás desperdiciando tu potencial espiritual. La voluntad de Dios no es que vivas atado a vínculos incompletos. Su voluntad es que crezcas, florezcas y des fruto en relaciones que reflejen su carácter. Por eso en Colosenses 3:14 se nos dice que sobre todas estas cosas, vistaos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto no es el que no tiene fallas, es el que se construye desde la verdad, la honra, el respeto mutuo y la entrega sincera, todo lo contrario a lo que ofrece quien solo da migajas. El vacío no es neutral, es destructivo, porque no se limita a lo que no te dan, también te arrebata lo que podrías estar recibiendo si estuvieras en el lugar correcto. Dios tiene vínculos preparados para ti, donde no tendrás que rogar por afecto, donde el amor no se negocia, sino que se manifiesta, donde no estarás atrapado en ciclos, sino creciendo en propósito. Lo que hoy parece ausencia de amor es en realidad una invitación divina a reevaluar tus conexiones, a cerrar ciclos donde solo hay desgaste y a prepararte para recibir relaciones llenas de luz, verdad y plenitud. Quien vive de migajas emocionales suele sentir que está en desventaja, que es el débil en una relación que entrega más de lo que recibe y que permanece por amor, mientras el otro administra su presencia según conveniencia. Pero la verdad espiritual que muchos no ven es que el verdadero punto débil no está en quien ama de forma genuina, sino en quien no puede sostener una entrega real. Quien da poco no lo hace desde la plenitud, sino desde el temor. Teme que si se expone pierde el control, que si ama de verdad se vuelve vulnerable, y su estrategia para evitarlo es el distanciamiento emocional, la indiferencia, la inestabilidad. Cada ausencia, cada gesto incompleto es una armadura disfrazada de personalidad fuerte, pero la Biblia revela que la verdadera fortaleza no está en el que retiene, sino en el que entrega. En 1 de Juan 4:18 se declara que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. En el amor, este versículo expone la raíz del comportamiento evasivo de quien solo da migajas. No ha sido perfeccionado en el amor porque todavía opera desde el miedo, desde la necesidad de controlar el vínculo, desde la incapacidad de confiar y entregarse por completo. Lo que parece superioridad emocional es en realidad una herida disfrazada de frialdad. La dinámica de poder cambia cuando quien ha vivido esperando atención reconoce su valor y deja de participar del juego
cuando decides no seguir esperando señales confusas ni compensaciones mínimas, la otra persona pierde su posición de ventaja porque su estrategia depende de que tú permanezcas anhelando lo que ellos no están dispuestos a dar. Tu despertar espiritual pone al descubierto su fragilidad emocional. Ya no pueden jugar con el silencio porque tu paz ya no depende de ellos. Ya no pueden controlar con promesas porque ahora caminas con claridad. Esto fue evidente en el momento en que Jesús fue confrontado por el sumo sacerdote antes de su crucifixión. Juan 18:22 relata que cuando Jesús respondió con la verdad, uno de los guardias le dio una bofetada diciendo: así respondes al sumo sacerdote. Y Jesús respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Pero si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús no se doblegó ante la intimidación. Su verdad desarmó la violencia. Su claridad provocó una reacción desesperada. Así también ocurre cuando enfrentas con madurez y firmeza a quien vive manipulando a través del afecto dosificado. Su punto débil se expone porque no sabe cómo reaccionar ante alguien que ya no depende de su aprobación. Quien se alimenta de tu necesidad afectiva teme tu libertad porque en tu libertad ya no hay espacio para la manipulación. Por eso, mientras tú estés buscando validación, seguirán controlando tu emoción. Pero en el momento que dejas de esperar lo que no llega, se activa en ellos una inseguridad que no pueden ocultar. El alma que solo da migajas no tolera que su fuente de poder se vuelva consciente, porque ha aprendido a sostenerse sobre la dependencia del otro, no sobre el amor genuino. En Éxodo 14:13, Moisés habla al pueblo cuando Faraón se acerca y dice: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Esta declaración fue una sentencia contra la opresión, una señal de que la esclavitud emocional tiene un fin cuando se activa la fe y se toma postura espiritual firme. Lo mismo ocurre cuando te mantienes firme y dejas de temer la reacción del otro. Tu posición neutraliza su influencia. Ya no pueden herirte con su ausencia, ya no pueden manejarte con su aparente desapego, porque has aprendido a caminar sin migajas. El alma que manipula teme el cambio, teme perder al otro, teme ser visto tal cual es. Por eso, cada vez que siente que estás por despertar, activa alguna señal de esperanza, un mensaje inesperado, una promesa de cambio, una frase diseñada para tocar tu herida emocional, porque no soporta tu evolución. Su punto débil no es el abandono, es tu independencia emocional, porque esa independencia es una amenaza directa al sistema que han creado para sostener el control de la relación. Jesús enseñó en Mateo 10:14 que si en alguna casa no los reciben ni escuchan sus palabras, salgan de esa casa y sacudan el polvo de sus pies. Esta instrucción no fue dada como un acto de rechazo, sino como una protección espiritual. No te detengas donde no te honran, no insistas donde no hay disposición, no permanezcas donde tu valor no es reconocido y mucho menos mendigues. Presencia donde tu ausencia es tratada como descanso. Esta enseñanza revela que quien no recibe lo que Dios puso en ti, no solo pierde una oportunidad, sino que se expone al juicio de haber menospreciado algo sagrado. El que da poco se siente cómodo cuando tú estás desequilibrado, porque desde ahí puede administrar el vínculo a su conveniencia. Pero cuando recuperas tu eje interior, ya no puedes sostener la dinámica. Su carencia queda expuesta, su pobreza afectiva se vuelve evidente. Y entonces empieza el verdadero sufrimiento para esa persona, porque descubre que su método ya no funciona, su fórmula se rompe, porque lo que antes te mantenía atado, ahora te impulsa a alejarte. En Salmos 1:1-3 se describe al hombre bendecido como aquel que no anda en consejo de malos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche.
Este será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta descripción habla de estabilidad, fruto y plenitud, tres elementos que una relación de migajas jamás puede ofrecer, porque opera en la inestabilidad, la escasez y el desgaste. Cuando tú comienzas a florecer, la presencia de alguien emocionalmente limitado se convierte en un contraste que no puede sostenerse. Quien no ha sanado su interior no puede tolerar la luz del que ha sido restaurado, porque cada gesto de libertad lo confronta con su estancamiento, cada acto de amor propio lo enfrenta con su carencia, y cada decisión firme lo obliga a mirar una verdad que siempre ha evitado. No soporta tu despertar, porque le recuerda que ha vivido ocultando su incapacidad emocional tras un disfraz de frialdad. Cuando Pablo enfrentó al hechicero Elimas en Hechos 13:10, lo llamó hijo del diablo, enemigo de toda justicia, lleno de todo engaño y de toda maldad. Y le preguntó: ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Esta confrontación fue directa y cortante, no por deseo de herir, sino por necesidad de establecer verdad. Quien opera desde el engaño necesita ser expuesto para que el poder espiritual cambie de manos. Y eso mismo ocurre cuando tú decides dejar de ser espectador del vínculo para convertirte en autoridad sobre tu vida y tu corazón. El dolor de quien manipula comienza cuando pierde el control, porque ha confundido tu silencio con debilidad. Pero en el momento que rompes ese ciclo, la batalla espiritual se vuelve visible. La resistencia se activa y comienza la crisis interna del otro. No porque tú le hayas hecho daño, sino porque la ilusión de dominio se desmorona. Su estrategia queda sin efecto y su identidad construida sobre la influencia empieza a tambalear. El alma que ha vivido en control teme el amor real, porque el amor no manipula, no amenaza, no condiciona. El amor verdadero libera, transforma, sana y edifica. Y quien ha vivido dando lo mínimo no sabe sostener un amor así. Por eso, cuando comienzas a exigir desde la plenitud y no desde la carencia, ya no pueden manejarte, porque no saben cómo actuar ante alguien que no necesita suplicar. En Hebreos 4:12 se afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando actúas desde la verdad, esa palabra se activa en ti y te convierte en alguien que discierne, que ve más allá de las apariencias, que no se deja arrastrar por emociones, sino que se sostiene en la luz de Dios, y eso desestabiliza completamente a quien estaba acostumbrado a jugar con tu fe. La debilidad del manipulador no está en su falta de amor, está en su temor a perder el control, porque el control ha sido su único lenguaje emocional. Y el amor descontrola. El amor verdadero no puede ser controlado, porque actúa desde la libertad y se mueve con generosidad. Por eso, mientras tú esperabas que diera más, en realidad estaba luchando por no perder su posición, por no quedar expuesto, por no reconocer que su entrega emocional siempre fue superficial. Cuando dejas de participar de esa dinámica, ya no eres una figura disponible. A conveniencia te conviertes en una evidencia constante de lo que esa persona no puede sostener. Y por eso sufre en silencio. Aunque lo niegue, sufre porque ha perdido el control. Sufre porque ya no eres predecible. Sufre porque ahora representas una verdad que no puede confrontar sin cambiar. Y si no quiere cambiar, su única opción será alejarse o intentar recuperarte desde el mismo juego que ya no te afecta. Pero Dios no te llamó a ser objeto de estrategias emocionales. Él te llamó a ser templo del Espíritu Santo, a reflejar su amor, no a mendigarlo, a vivir en abundancia, no en escasez. Por eso, cuando recuperas tu dignidad espiritual, recuperas tu capacidad de amar sin depender tu identidad. No está en cuánto te dan, sino en quién eres en Cristo. Y ese entendimiento es inquebrantable. En Apocalipsis 3:15-16 se revela un mensaje directo a la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente.
Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta palabra representa el rechazo de Dios hacia la mediocridad espiritual y también aplica a los vínculos emocionales tibios, relaciones sin definición, sin entrega, sin fruto, que simulan amor pero carecen de poder de restauración. Cuando tú decides dejar atrás una relación de migajas, no estás perdiendo a alguien importante, estás siendo liberado del yugo emocional de alguien que nunca estuvo dispuesto a amarte con totalidad, quien no soporta tu despertar. Muestra que su afecto nunca fue profundo sino útil. Y cuando dejas de ser útil para el juego de poder, empieza su verdadero quebranto, no por lo que perdió contigo, sino por lo que se ve obligado a enfrentar dentro de sí mismo. Romper la dinámica no se trata de hacer daño, se trata de recuperar el diseño original de tus relaciones, vínculos donde la verdad sea el fundamento y la paz la atmósfera, donde el amor no esté en duda y la entrega no sea una amenaza. Esa es la forma de vivir que Dios ha establecido, y todo lo que no se alinea con eso merece ser confrontado con la autoridad del Espíritu y la firmeza del corazón restaurado. Cuando Dios te da una palabra clara sobre una relación, pero tú eliges ignorarla, creyendo que con el tiempo esa persona cambiará lo que haces, es cerrar tus oídos al discernimiento espiritual mientras abres tu corazón al desgaste emocional. Muchas veces no es el enemigo quien te mantiene atado, es tu resistencia a aceptar que no todo lo que parece amor proviene de Dios, porque no toda conexión es parte del propósito divino. Algunas relaciones llegan como pruebas, no como promesas. Hay vínculos que se presentan como bendición, pero son desvíos disfrazados de compañía. La Biblia no enseña a aceptar todo lo que viene, sino a discernir lo que permanece, y eso requiere madurez, firmeza y la capacidad de cerrar puertas aunque duela. Jesús lo hizo en más de una ocasión. En Mateo 13:58 se relata que no hizo muchos milagros en su tierra a causa de la incredulidad de ellos. Su poder era el mismo, pero la atmósfera espiritual no lo permitía. No porque él no quisiera, sino porque la dureza de corazón de aquellos que lo conocían bloqueaba la manifestación de lo sobrenatural. Y cuando una relación se convierte en un lugar donde tu fe se apaga, donde tu oración se enfría, donde tu propósito se diluye, es momento de preguntarse si estás insistiendo donde Dios ya dejó de operar. Cerrar una puerta no es un acto de egoísmo, es una expresión de obediencia. No se trata de orgullo ni de rebeldía, sino de alinear tu corazón con la voluntad del Padre, porque cuando insistes en retener lo que Dios quiere remover, te expones a una lucha innecesaria. Hay caminos que parecen correctos pero conducen a muerte, dice Proverbios 14:12, y muchas veces esa muerte no es física, es emocional, espiritual, afectiva. Insistir en relaciones que Dios no respalda es abrir la puerta a ciclos de confusión donde la voz divina se vuelve distante y tu discernimiento se enturbia. Dios no trabaja en medio de la desobediencia. Su gracia es amplia, pero su dirección es precisa. Cuando Él dice, basta, no hay oración que pueda cambiar ese no. Porque el amor de Dios no siempre se manifiesta con respuestas afirmativas. A veces se expresa con un cierre tajante, con una interrupción abrupta, con una salida inesperada. Y si no estás dispuesto a soltar lo que te lastima, nunca estarás disponible para recibir lo que te edifica. Muchos oran por restauración, pero no están dispuestos a dejar el lugar donde la destrucción empezó. En Génesis 12, Dios llama a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ese llamado implicaba ruptura con lo familiar, con lo conocido, con los vínculos que, aunque seguros, ya no eran parte del plan. Esa separación fue el inicio de su proceso hacia la promesa. Pero si Abraham hubiera decidido quedarse, nunca habría visto la tierra que fluía leche y miel. Así también ocurre cuando permaneces en un vínculo que Dios ya marcó como estéril. No importa cuánto esperes, no florecerá. No porque no tengas fe, sino porque no es tierra designada para ti. Muchos piensan que el amor debe soportarlo todo, pero la Escritura enseña que el amor no hace nada indebido.
no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Pero también dice que el amor se goza de la verdad y no de la injusticia. Vivir en una relación donde se miente, se manipula, se ausenta constantemente, no es amor, es resignación espiritual. Y Dios no te diseñó para conformarte con lo que apenas te mantiene a flote. Te llamó para amar en verdad, en libertad y en reciprocidad. Cuando Él te dice que cierres una puerta, no lo hace por castigo, sino por protección, porque conoce lo que tú no ves y ve lo que tú no sabes. Detrás de lo que hoy defiendes puede haber temporadas de llanto profundo que Él quiere evitarte. Pero si no confías en su voz, seguirás sosteniendo lo que te drena y soltando lo que te nutre. Mientras crees que estás demostrando lealtad, lo que estás haciendo es retrasar tu proceso. La fe no solo se expresa esperando, también se expresa soltando. Apocalipsis 3:7 presenta a Jesucristo como el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Su autoridad no necesita tu aprobación. Cuando Él cierra una puerta, no es porque no pueda abrirla de nuevo, es porque decidió que no es el camino adecuado para ti. Y si insistes en entrar por esa puerta, lo único que encontrarás del otro lado es frustración espiritual, porque el respaldo divino ya no está allí. El cierre es definitivo y tu paz dependerá de si eres capaz de rendirte ante esa decisión. La obediencia muchas veces te exigirá dejar relaciones que amas profundamente, personas con quienes compartiste sueños, con quienes oraste, incluso con quienes creías que ibas a construir algo eterno. Pero la eternidad de Dios no se edifica sobre vínculos que no están cimentados en su verdad. Cuando los cimientos son débiles, por más que intentes sostener el edificio, terminará cayendo y tú quedarás atrapado bajo los escombros de algo que nunca debiste empezar. En Amós 3:3 se pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No se refiere solo a acuerdos visibles, sino a acuerdos espirituales, a ritmos del alma, a propósitos alineados. Puedes amar profundamente a alguien y aún así no poder caminar con esa persona porque su rumbo espiritual contradice el tuyo. El amor no basta cuando el llamado no es compartido. Puedes intentarlo una y otra vez, pero si Dios no lo respalda, no prevalecerá. Y entre más tiempo inviertas en sostener lo insostenible, más lejos estarás de lo que sí fue preparado para ti. Una puerta cerrada no es el final de tu historia, es el inicio de una etapa donde aprenderás a confiar más allá de lo que sientes, donde tu fe no se alimentará de lo que ves, sino de lo que sabes. La voluntad de Dios no siempre coincide con tus emociones, pero siempre supera tus expectativas. Cuando decides obedecer, aunque tu corazón no entienda, aunque tu alma se resista, aunque tu carne se rebele, es allí donde la gracia empieza a manifestarse con más poder. En Hebreos 11:8 se dice que Abraham obedeció saliendo sin saber a dónde iba. La fe lo llevó a caminar sin certezas humanas, sin garantías emocionales, sin seguridades visibles, pero esa obediencia lo posicionó como padre de naciones. Si hubiera esperado una confirmación emocional, nunca habría dado el primer paso, porque muchas veces la dirección divina no viene con confort, viene con confrontación, y tú tienes que decidir si seguirás el rumbo de tus emociones o la dirección de tu llamado. Cerrar puertas también significa renunciar a la necesidad de entenderlo todo. No siempre sabrás por qué Dios quita personas, por qué interrumpe relaciones, por qué lo que parecía promesa se volvió prueba. Pero si confías en su carácter, si conoces su fidelidad, si recuerdas lo que ya hizo, entonces puedes descansar en que todo lo que Él permite tiene un propósito, aunque aún no lo comprendas en este momento. Dios no te pide que niegues tu dolor, sino que no lo uses como excusa para permanecer en lo que ya no tiene vida. Hay momentos donde llorar es válido, donde extrañar es inevitable, donde dudar es humano. Pero lo que no puedes hacer es quedarte estancado en una relación que Dios ya marcó como capítulo cerrado.
La fe camina entre lágrimas, pero nunca retrocede ante la voz de Dios cuando Él habla. La obediencia es la única respuesta segura. Lucas 9:62 registra las palabras de Jesús: nadie que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este principio espiritual es contundente. Avanzar en el reino exige enfoque, exige determinación, exige renuncia. Y mirar atrás no solo te retrasa, te descalifica espiritualmente, porque demuestra que tu mirada aún está ligada a lo que fue y no enfocada en lo que puede ser. Si Dios te está pidiendo que sueltes, es porque lo que viene no puede coexistir con lo que tienes. Hay bendiciones que solo se activan cuando el espacio está libre, cuando el corazón está limpio, cuando el pasado ya no gobierna tus decisiones. Hay conexiones divinas que esperan tu obediencia para manifestarse. Pero mientras sigas invirtiendo energía en relaciones que Dios ya cerró, seguirás repitiendo ciclos que no fueron diseñados para ti. El cierre espiritual de una puerta es tan importante como la apertura de una nueva. A veces te enfocas tanto en lo que perdiste que no te das cuenta de que estás impidiendo lo que viene, porque tu corazón sigue aferrado a lo que ya no tiene asignación divina. Y por eso tu avance se detiene, porque estás tratando de arrastrar al presente a personas que solo tenían un lugar temporal en tu proceso. Elías tuvo que dejar a ciertos discípulos atrás antes de subir al monte a encontrarse con Dios, no porque no los amara, sino porque ese encuentro requería un nivel de separación para recibir dirección clara y específica cuando Dios quiere hablarte sobre tu próximo nivel. A veces te separa de los que no están listos para ir contigo, no porque sean malos, sino porque no tienen parte en lo que está por venir. El cerrar una puerta también significa rechazar la culpa que el otro intenta imponerte cuando no acepta tu decisión, porque quien da migajas siempre intentará convencerte de que tú eres el problema, de que estás huyendo, de que estás abandonando lo que podían construir, pero en realidad lo que estás haciendo es obedecer a una voz superior a la suya. Estás respondiendo a un llamado más alto, y eso no requiere justificación, solo convicción espiritual. El verdadero cierre ocurre cuando dejas de necesitar explicación, cuando comprendes que no todas las puertas se cierran por un error. Algunas se cierran por protección, otras por dirección y muchas por amor. El amor de un Dios que no quiere verte atrapado en lo que solo sabotea tu llamado. Si hoy estás frente a una puerta que duele cerrar, pero sabes que Dios te está guiando hacia otro rumbo, no vaciles. El dolor de la obediencia es pasajero, pero el fruto de ella es eterno. Y cuando finalmente la cierras, cuando das el paso, cuando decides no mirar atrás, se activa en lo invisible un nuevo tiempo, un nuevo terreno, una nueva etapa, donde lo que antes te detenía ya no tiene poder sobre ti, y lo que parecía pérdida se transforma en plataforma para lo que vendrá. Cuando un alma se acostumbra a vivir de migajas, comienza a creer que eso es amor, que lo poco que recibe es lo único que merece, y que pedir más es ser desagradecido. Pero ese pensamiento no nace del Espíritu de Dios, sino del desgaste acumulado de tantas decepciones cuando has sido ignorado durante tanto tiempo. Cualquier mirada parece afecto, y cualquier palabra amable parece entrega completa sin darte cuenta. Empiezas a reducir tu estándar emocional hasta el punto de aceptar lo que antes habrías rechazado. El corazón herido se acomoda en lo mínimo, porque el alma desgastada ya no pide abundancia, sino solo un alivio momentáneo. Pero Dios no te formó para sobrevivir a las relaciones. Él te diseñó para ser reflejo de su plenitud, y su amor no viene en fragmentos. Juan 10:10 dice que Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia, y esa abundancia incluye también la forma en la que eres amado, respetado y valorado. Sanar el alma que mendiga empieza por creer que Dios no te entregó a este mundo para que vivas esperando que alguien decida verte. Dios ya te vio, te eligió, te llamó y te separó para algo que no puede florecer mientras sigas atado
a quien no sabe regar. En Isaías 61 el Espíritu de Dios es descrito como aquel que viene a vendar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos, a dar gloria en lugar de ceniza y alegría en lugar de luto. Ese es el propósito del amor divino: restaurar lo que otros quebraron, dignificar lo que el mundo despreció, sanar lo que el abuso silencioso deformó. Y cuando esa sanidad comienza, lo que ayer parecía amor, hoy se revela como adicción disfrazada. Porque el Espíritu Santo no permite que vivas en sombra cuando fuiste creado para habitar en luz. Cuando alguien ha construido su poder sobre la base de tus vacíos, la única forma de quebrar esa estructura es romper el vínculo desde la paz, sin explicaciones, sin confrontaciones, sin intentos de demostrar nada. El alma que da migajas espera tu reacción, necesita tu dolor para sostener su control. Pero cuando no recibe resistencia sino silencio, cuando no encuentra discusión sino distancia, su sistema se desmorona porque está preparado para el conflicto, no para la ausencia. La ausencia es una sentencia que no grita pero pesa, es una decisión que no busca venganza pero incomoda con fuerza. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta palabra no llama a la pasividad, llama a la sabiduría. Quien entiende que la justicia divina es perfecta, no necesita bajar al nivel del otro, porque sabe que su silencio tiene más poder que cualquier palabra. Su dignidad es el arma más contundente y su crecimiento la señal más clara de que ha superado la manipulación. Proverbios 14:7 ordena: apártate del necio, porque en sus labios no hallarás conocimiento. La distancia no es indiferencia, es protección. Quien te da poco constantemente ya ha revelado que no tiene intención de cambiar. Insistir es desperdiciar lo que Dios está dispuesto a darte en un nuevo tiempo. El sufrimiento que experimenta quien operaba desde la manipulación no viene por el castigo, sino por el quiebre de la estructura emocional que mantenía. Cuando ya no puede regular tu ánimo ni decidir sobre tu paz, comienza a perder poder. El mayor golpe para quien solo ofrece sobras es ver que el otro ha dejado de tener hambre. Cuando te llenas de la plenitud de Dios, no hay vacío emocional que pueda arrastrarte. Ya no necesitas afecto en cuotas ni presencia por conveniencia. Tu alma se estabiliza, tu espíritu se fortalece y tu corazón ya no se ofrece a quien no sabe recibirlo. Hacer sufrir a quien da migajas no es el objetivo, pero es la consecuencia inevitable de sanar y alejarse sin ruido, porque el que no sabe amar no soporta ver que su ausencia ya no duele y que su presencia ya no se espera. Hay dolores que no provienen de la herida, sino del silencio que permitiste crecer a su alrededor. Lo más profundo no es lo que alguien te hizo, sino lo que tú dejaste de hacer contigo mismo mientras esperabas que cambiara lo que nunca fue verdadero. Y en ese espacio donde fuiste reduciendo tu valor para encajar en una relación sin raíz, comenzaste a extraviar la imagen divina con la que fuiste formado. Lo que perdiste no fue solo tiempo, fue parte de tu visión, parte de tu fuerza, parte de tu esencia. Pero Dios nunca deja que lo perdido supere lo que tiene preparado para ti. El verdadero cierre no es cuando dejas de hablar con alguien, es cuando tu alma deja de esperar lo que sabe que nunca llegará. Ese momento en el que te miras con los ojos de Dios y comprendes que vivir en plenitud no es una opción sentimental, sino una necesidad espiritual. Porque la falta de amor nunca fue el verdadero problema. El verdadero daño vino cuando dejaste que esa falta definiera tu identidad, cuando hiciste de las migajas una costumbre y de la costumbre una forma de vida. El punto débil de quien da poco no está solo en su estrategia, sino en su dependencia de tu debilidad emocional. Por eso cuando te fortaleces en el espíritu, su sistema de control cae sin que tengas que tocarlo. El Padre no quiere verte vengarte, quiere verte libre. No quiere que tomes revancha, quiere que tomes posición. Cuando Jesús fue traicionado por Judas, no buscó exponerlo, simplemente lo llamó por su nombre y siguió caminando hacia el propósito.
Ese es el lenguaje de los que tienen claridad. No discuten con quien no entiende, no suplican a quien no valora, no retroceden ante quien no puede acompañar. Siguen su camino sabiendo que su paz es más valiosa que cualquier vínculo incompleto. La Biblia enseña que Dios restaura lo que fue consumido por la langosta, por el pulgón y por el saltón, y esa palabra es también una promesa para tu interior. Dios no solo te sacará de relaciones que te desgastan, sino que restaurará tu sensibilidad espiritual, tu capacidad de recibir amor sin sospecha, tu alegría sin condiciones, tu discernimiento afilado, tu voz profética, esa que el dolor quiso silenciar, pero que ahora comienza a despertar con más fuerza. Porque cuando Dios te sana, no solo te repara, te reposiciona. El amor de Dios no es conceptual, es tangible, se manifiesta en decisiones, en paz interna, en relaciones limpias, en silencios que edifican y en presencias que sanan. No es un amor que se mendiga, es un amor que se impone por su pureza. Por eso el mayor acto de guerra espiritual contra quien solo supo ofrecer migajas es que tú vivas en abundancia, que tu mesa esté llena, que tu corazón esté firme y que tu alma esté libre. Porque allí donde antes llorabas, ahora te levantarás, y donde antes esperabas, ahora avanzarás, sin temor, sabiendo que Dios nunca te llamará a habitar donde Él no tiene presencia, y que toda puerta cerrada fue la antesala de una habitación nueva, donde tu valor ya no será puesto en duda, sino afirmado por la gloria que te envuelve y la verdad que te sostiene.